mira, vivo con miedo todo el tiempo, pero no me paraliza y me lanzo. Después de que te lanzas, tú tienes dos, o lo lograste o te diste contra el Oh, mundo, sí, pero claro. de las dos aprendes, pero de las dos aprendes y creo que las que uno más aprende es cuando se da contra el mundo. Gracias al Hotel Four Points by Sheraton Tequendama. Su historia y sus espacios renovados son el escenario ideal para nuestro podcast. Hoy tenemos a un invitado de súper lujo, Jaime Buritica. Más de 25 años de experiencia en el mercado de capitales. Comenzó siendo analista financiero y hoy es el CEO de Credivalores. Es MBA con una especialización en finanzas y otra especialización en economía. Así que bienvenido, Jaime, a Desde Cero a SEO. Muchas gracias, Claudia, a ti por la invitación, por quererme tener en este espacio. Para mí es de gran honor estar acá. Gracias a ti. Y quiero que primero arranquemos con contextualízanos qué es Credivalores y cómo llegas a Credivalores. Pues mira, voy a arrancar primero cómo llego a Credivalores y después te cuento la historia de la compañía. Yo llego a Credivalores hace unos 2 años a través de un ex jefe con el que trabajé alrededor de unos 15, 16 años y quien pues conocía perfectamente mi trabajo, mi carrera, cómo enfrentaba las cosas, mi experiencia. Y después de que trabajé con él 15 o 16 años, tuvimos un periodo de tiempo en el cual cada uno cogió por sus mundos laborales diferentes y un día me llama y me dice, Jaime, ¿nos tomamos un café? Y yo le dije, tomémonos un café y hablamos. Y me dijo, tengo esta oportunidad para usted. Él me dijo, es totalmente desafiante, pero creo que el perfil que usted tiene y la forma en cómo maneja las cosas es la mejor persona para poder acompañar a la empresa en la situación en que está. Me dijo 2 o 3 cosas. Yo le hice un par de preguntas sobre cómo estaba la compañía, qué era lo que estaban buscando y automáticamente me conecté. Me conecté por varias cosas porque me conecté porque había un reto, es lo principal. Dije, wow, ¿qué es esta locura? Así de sencillo era el tema. Era una completa locura. Dije, esto es para mí. Desde que haya reto y sea una locura, de aquí voy a aprender. Eso fue lo primero. Lo segundo, había algo que era para mí muy importante y era que esta compañía tenía un propósito superior muy interesante y estaba alrededor del tema de inclusión financiera, cómo dar oportunidades o acceso de financiación a la base de la pirámide. Y era una compañía que durante 20 años había hecho eso, lo había hecho muy bien, pero llegaron problemas, llegaron cambios inesperados en el mercado y entró en una crisis muy fuerte y necesitaban una persona que apoyara ese proceso de crisis y que tuviera unas habilidades específicas, porque esta era una compañía que era como si fuera una entidad financiera, un banco. Necesitaba una persona que conociera de banca, que conociera de financiación local e internacional, que supiera de negociación y que entendiera muy bien esas dinámicas entre lo local, lo internacional y el mercado de capitales. Y ahí arrancó, le dije, me interesa y comenzamos a hablar con los accionistas, llegamos a un acuerdo y ahí es la historia de cómo arrancó en lo que fuera para un momento atrás una locura para todos, pero para mí era un reto y una motivación grande tomar esa responsabilidad. Esta es una compañía, Credivalores es una compañía que lleva más de 23 años de experiencia en el mercado. Es una compañía que se dedica a 2 negocios principales, el negocio de libranzas y el negocio de tarjeta de crédito, pero con una vocación clara de inclusión financiera. Y llegaba a estratos 1, 2 y 3 o base de la pirámide, como se entiende. Este tipo de compañías son NBFI, se conocen como en los tecnicismos internacionales, Non-Banking Financial Institution, que quiere decir que no son entidades financieras no bancarias. Es decir, y eso es un tema muy importante, que de donde sacan los recursos no son de captación del público en general, sino utiliza instrumentos financieros locales e internacionales específicos para obtener financiación que luego se la entrega en créditos de libranzas o tarjeta de crédito a estas personas. Y fue una compañía que fue súper exitosa. Una de las cosas que a mí me impresionó mucho fue este tipo de compañías que se pudieran llamar del sector real hacía cosas tan sofisticadas como cualquier banco grande en este país. Decía, y ahí dije, aquí hay algo. O sea, como una compañía
que nace de cero, que nace del emprendimiento de una persona, logra hacer cosas que solo hacen las grandes corporaciones en el país. Entonces, eso era Credivalores. Y entró en un proceso de una crisis impresionante, impresionante. O sea, para los que estamos en el sector financiero, era como un poco la tormenta perfecta. Era que se te juntara el riesgo de crédito con el riesgo de liquidez, con el riesgo de mercado, con el riesgo reputacional. Todo se Todo. juntó al tiempo. Todo. O sea, todo lo que podía salir mal, salió mal. Y esta es una compañía que en los últimos 3 años ha estado luchando por volver a intentar organizarse, porque se le cierran los mercados internacionales, porque hay una crisis internacional que afecta su financiación local, porque después del COVID las personas en estrato 1, 2 y 3 o tenían para comer, pero no para pagar sus obligaciones. Entonces tuvimos un riesgo de crédito muy, muy importante y eso comenzó a erosionar la compañía y la compañía tenía que mirar hacia futuro y mirar cómo se organizaba y ese es el reto que emprendí, poder tomar una compañía en el piso totalmente con una incertidumbre muy grande y afrontando las crisis más importantes que tú puedas imaginar. No. Entonces, eso es un poco en lo que estoy hoy. Bien. Nos hablaste que ese ex jefe tuyo cuando te llama te dice, oiga Jaime, es que usted tiene un perfil que es el que estamos necesitando hoy, la forma en la que tú trabajas y unas habilidades específicas. ¿Qué es eso que tienes tú para que hubiesen pensado en ti? Mira, yo como lo veo y cuando miro hacia atrás de los 25, 26 años que tengo experiencia laboral, había una cosa que siempre está presente en mí. Uno, me encantan los retos. O sea, eso está en el ADN. No hay cosa más afrodisíaca, llamémoslo así, que me digan que hay un reto, que hay un problema o que no se puede hacer. Cualquiera de esas 3 cosas es como que ¡pum!, automáticamente llama la atención en mí. Chévere. Entonces, soy una persona dada a asumir grandes retos. No me da miedo. Y cuando uno habla de que no le da miedo, claro que sí te da miedo. El estómago se mueve, lo desconocido, la incertidumbre, que las cosas no terminen bien, te da miedo. Pero no, a mí no me paraliza. Al contrario, es como el motivador que te hace levantarte, dar los pasos, construir el plan, tomar la acción y hacer seguimiento. El miedo hace en mí hacer eso. Entonces, él sabía que yo era una persona que me gustaban los retos, que no tenía miedo a lo desconocido y que tenía un muy buen nivel de relacionamiento, que creo que es muy importante. Entonces me decía, usted tiene la capacidad de hablar con todo el mundo, de llegar a acuerdos, de que la gente lo entienda. Usted tiene una capacidad de hablar muy, muy, muy buena, que es muy difícil encontrarlo en el sector financiero. Alguien que convenza, alguien que le apasione lo que esté haciendo y que transmita esa pasión y que haga que los demás se monten en lo que usted necesita. Entonces esa era otra de las habilidades que yo tenía. Convencer. Y no me pregunto, ¿y por qué convencía? Porque pues soy un convencido primero yo Sí, de lo claro. que estoy haciendo, del futuro de lo que tiene la compañía y pues era yo el que podía salir a venderlo, no había ningún otro más. Entonces, en medio de una incertidumbre tan grande, eso es más o menos que tú estás en la sala de cuidados intensivos, estás a punto de quedar en coma y todavía estás pataleando diciéndole, espere, que es que no voy a estar en coma. Y entonces esa era la habilidad que yo tenía y obviamente las habilidades normales un poco las más fuertes que era la experiencia. Entonces pues tenía experiencia en el mercado de capitales, sabía de financiación local e internacional, me conocían en el mercado. Entonces para mí era algo muy natural lo que estaba haciendo. Pero sobre todo era esa capacidad de querer asumir los problemas y poder convencer a las demás personas de que había una solución y hacerlos partícipes de eso. Chévere. Esa habilidad que dices tú de hablar y de comunicar, que a mí me parece una de las más importantes, ¿eso es innato en ti? ¿La desarrollaste en el transcurso? Claro, uno la va fortaleciendo, pero es algo que Jaime, desde que nace, desde muy chiquito, es súper bueno comunicando, o dijo en algún momento de su carrera, oiga, si yo no aprendo a comunicar y a hablar, me puedo quedar estancada. Es lo segundo. Cero. Mira, cuando los que me conocen desde hace 20 o 30 años atrás ven el Jaime de ahora, me desconocen completamente, porque yo era el más introvertido, yo no hablaba, era monosílabo,
era muy tímido, era muy, muy tímido y hablar con las personas se me dificultaba, pero totalmente. Entonces, dentro de mi carrera profesional y con lo que tú dijiste en la presentación un poco de mi hoja de vida, soy súper numérico. Soy contador público, especializado en economía, en finanzas, con un magíster de administración. Pues este man no tiene ni idea de comunicación, no tiene ni idea de vender, lo suyo son los números. Pero dentro de la experiencia rápidamente me di cuenta que si quería evolucionar en el mundo corporativo, una de las habilidades que tenía que desarrollar era comunicarme, era interactuar con las personas, era salir de ese huequito en el que estaba, como en la biblioteca, del que era muy bueno para una actividad, pero pues, si quería estar ahí toda la vida, perfecto, pero si quería escalar y llegar a otros puestos, a asumir otras responsabilidades, era indiscutible que tenía que asumir que tenía que desarrollar esa capacidad. Y mira que las cosas se van dando a veces uno sin pensarlas tanto, y se dio una vez estando trabajando en un banco que un ex jefe que tenía lo denominaba el Walt Disney de los bancos en Colombia. Se llamaba Banco de Crédito, luego Health Bank. Y este era un banco que era muy enfocado en las personas, el centro en las personas, y luego el cliente, y servir. Y en ese proceso ellos eran conscientes de que para que las personas estuvieran en el centro y para que el cliente también fuera el centro de la organización, pues nos teníamos que relacionar muy bien. Y comenzamos a tener talleres de preparación. Entonces a mí me preparaban para ir a una entrevista, a mí me preparaban para hacer una presentación, y era lo más horrible que a mí me podía pasar, tener los talleres, porque era sentarse así como un escenario como este y tener una persona en el lado no tan agradable como tú que está charlando contigo, sino que te viene a Rígido, criticar, sí, a claro. acabar. Y Está bien. entonces, ¿cómo te sientas? ¿Cómo hablas? Sí. ¿Cómo te peinas? ¿Cómo usas la camisa? ¿Cómo te expresas? ¿Te equivocaste en eso? Y ese proceso, al principio, yo lo vi como una tortura. Y fue lo que a mí me ayudó a comenzar a tener esas facilidades de comunicación, porque es una preparación. Claro. Hay muchas personas que nacen con ese don de la Sí, comunicación, pero son muy poquitas. pero son muy pocas. Pero tú en el mundo corporativo, si quieres tener éxito, prepárate. Esa habilidad es muy, muy importante. Y hay personas que lo hacen y que te preparan, y hay talleres, y hay que creerle a eso, porque si no sabes transmitir lo que tienes aquí y lo que sientes acá, muy difícilmente vas a hacer que las personas avancen, que las personas crean en ti y convencer. Entonces eso hizo a mí un cambio notable. Y después perderle el miedo. Lanzarse. Así, lanzarse. Mira, yo hay una palabra que siempre utilizo mucho y es el miedo. Y yo digo, yo no le tengo miedo. No sé. Y la gente me dice, no, ese Jaime es súper lanzado. Mira, vivo con miedo todo el tiempo, pero no me paraliza y me lanzo. Me lanzo, y después de que te lanzas, tú tienes dos: o lo lograste o te diste contra el mundo. Sí, claro. Pero de las dos aprendes. Pero de las dos aprendes, y creo que las que uno más aprende es cuando se da contra el mundo. Claro. Pero cuando me he dado contra el mundo, he aprendido, y he aprendido muchísimo, y eso es lo que me hace ir, oiga, pues volvamos otra vez y hagámoslo. Entonces, ese ha sido un poco el tema de desarrollar esa habilidad de poder comunicar. Muy importante si quieres tener éxito en el mundo corporativo. Fundamental. Que aprovechaste y además te lanzas, o sea, lo haces y lo pones en práctica. Me parece maravilloso. Bueno, me quiero volver un poquito mucho, a los inicios. Sí. Y es, bueno, ya nos contaste que estudiaste contaduría pública. ¿Por qué estudiaste lo que estudiaste y cómo consigues ese primer empleo? Esta es una buena historia. Yo estudié lo que estudié no por mi decisión. Esa fue una decisión de mi papá. Yo soy de provincia, nací en Girardot. Allá estuve desde que nací hasta que tuve 15 años, cuando acabé el bachillerato. Y mi vida pues estuvo alrededor de mi familia. Era una persona muy de familia, y en el cual la figura paterna, mi papá, era el eje de la familia, el eje de todo lo que pasaba alrededor nuestro. Mi papá estaba en la mitad. Entonces era una persona que tenía sobre mí, sobre mis hermanos y sobre el resto de la familia, pues entre comillas, llamémoslo así, una especie de control y de validación. Cualquier cosa que pasaba en la familia tenía que ir a concepto de él y él estar de acuerdo. Vale. Entonces, cuando llega la etapa de decidir la universidad, tenía 15 años, llamémoslo así, pueblerino, súper inexperto, tener que venirme a Bogotá
pues en mi cabeza había algo, y después lo conectamos con algo que te cuento, es en mi cabeza había algo que era, a mí me encantaban los negocios. Y entonces yo algo que siempre veía eran los noticieros, el de las 7 de la noche, y las cosas que me interesaban por estar informado, pero también era como la sección económica. Y yo decía, y me soñaba en ese mundo, cuando hablaban de las tasas de interés, de los tipos de cambio, de los mercados, que te estoy hablando hace 30 años, que no se hablaba mucho, Sí. pero esas cosas como que me inquietaban. Y yo le dije a mi papá ese momento, le dije, yo quiero ser o economista o administrador de empresas. Me gustan los negocios, me gusta ese tema de los mercados. Y mi papá me dijo, y la historia va, porque él es de una extracción totalmente humilde. Fue una persona que desde chiquito le tocó ir a la Plaza de Mercado de Girardot a cargar canastos a las señoras para poder llevar sustento a la casa. Claro. Y él tuvo una vida muy limitante, pero él siempre tenía claro y siempre fue una persona que dijo, la única forma de salir adelante era estudiando y trabajando. Y él estudió y trabajó, pero con sus limitaciones lo único que pudo estudiar o a lo que alcanzó a llegar fue auxiliar contable en el SENA. Pero era tan bueno que se convirtió en el mejor asesor contable y tributario de Girardot. Wow. Lo digo así sin forma despectiva, pero un poco jocosa, es los ricos del pueblo les hacía la declaración de renta a mi papá. Sí. Los ricos del pueblo lo asesoraba financieramente él, porque él era una persona que con lo que estudió hizo grandes cosas y se peleaba incluso hasta con la Diana en Girardot porque él sabía y realmente sabía mucho más que ellos. Entonces pero él tuvo un problema. Como cuando tú eres contador y quieres presentar una declaración y un estado financiero y todo, tienes que estar titulado, tener una tarjeta profesional. Entonces, él hacía todo y le tenía que salir a alguien, claro, a pedir el para pedirle el favor que le firmara. Entonces, él dijo, entonces como él tenía esa lógica, me dijo, mire, este tema, y además él era muy exitoso como empresario también, entonces me dijo, mire, la contabilidad, Jaime, la contabilidad a usted le va a servir para todo en el mundo de los negocios, lo va a proyectar simplemente después de que usted estudie contaduría, después hace una que otra especialización y llega a lo que usted quiere. Y yo, ok, bueno, sí señor. Por eso arranqué estudiando contaduría sin que fuera lo que realmente a mí me motivaba. Y pues lo hice. Hice mis 5 años de contaduría pública, terminé la carrera y hay algo que yo sí soy, no sé, lo llaman ñoño o juicioso. Yo era juicioso, entonces, ok, listo. Sí. Y saqué mi carrera. No sé cómo lo hice, pero la saqué la carrera porque realmente no era algo que, wow, Te la gozaras, me la te lo gozara. disfrutaras, No, para nada, para nada. Entonces, ahí es donde viene un poco mi historia de por qué estudié contaduría pública. Pero rápidamente me di cuenta, y rápidamente te estoy diciendo, 10º semestre, último semestre antes de graduarme, dije, no es lo que yo quiero para mí. Y ya en algún momento, como yo ya estaba en Bogotá y mi papá estaba en Girardot, entonces pues ya se había perdido un poquito como esa dominancia sobre mí. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar otra cosa, porque yo me proyectaba en esto. Claro, ya habían pasado 5 años, ya estaba en la gran ciudad, ya sabía de qué se trataba esto, ya tenía mucho más acercamiento hacia el tema de que lo que me gustaba, que era el tema de los mercados de capitales. Y comencé a decir, mire, ¿qué es lo que me apasiona? Realmente a mí me apasiona el mercado de capitales. ¿Dónde estoy? Fuera del mercado de capitales. Y dije en ese momento, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Pero, y esto es un tema súper importante y es, lo primero que uno dice es, que las brechas que uno tiene que cerrar. Entonces yo las brechas que vi eran puras las hard skills. Esas fueron las primeras brechas. Entonces dije, no, tengo que estudiar algo que me sirva a poder estar allá. Entonces ahí fue donde arranqué economía en la Universidad de los Andes y después de economía dije, no, ahora necesito algo más que es las finanzas y después el MBA y así fue un proceso en que no descansé. Yo terminé la carrera, hice la especialidad en economía, termino economía, arranco finanzas, termino finanzas y hago el MBA en la Universidad de los Andes porque era tanta la pasión que yo tenía por estar en el mundo del mercado de capitales que yo terminé haciendo una maestría y 2 especializaciones en cuestión de nada, porque sabía que eso era lo que a mí me cerraba por lo menos la primera etapa, que era esas habilidades fuertes. ¿Pero ahí ya estabas trabajando en el sector financiero? No, cero, porque yo comencé a trabajar muy temprano, tan pronto cumplí 18 años y podía legalmente trabajar. Entonces, la universidad te decía, la mitad de la carrera la puedes hacer en la mañana. La segunda mitad
tienes que salir a la calle a trabajar. Buenísimo. Y pasa la noche. Y yo dije, bueno, y yo trabajar en el apartamento. Entonces comencé a buscar empleo. Pero, ¿dónde era el empleo? Pues era algo relacionado con el mundo contable. Claro. Y yo, ok, es lo que hay, porque además necesito un año como mínimo de experiencia para poderme graduar, para poder tener una tarjeta profesional y para poderle decir a mi papá, mire que ya hay que firmar las declaraciones de renta. Entonces, comencé a trabajar en un mundo que no quería, pero lo hacía bien, porque hay algo que también aprendí en el mundo corporativo, es que no necesariamente tú terminas haciendo lo que más te guste. Hay que hacer lo que más te guste, pero también hay que hacer cosas que a ti no te gustan o te apasionan. A la final tienes que trabajar por lo que te apasiona. Entonces, rápidamente en ese mundo laboral me di cuenta que claramente la contabilidad no era lo mío, que tenía que comenzar a cerrar esas brechas y que tenía que buscar la oportunidad de cómo hacerlo. No tenía ni idea cómo me iba a meter en el mundo bancario. No tenía ni idea, pero sí sabía que me tenía que preparar. Y ahí arrancó el proceso como de formación, de por qué fui contador, por qué estudié y eso después cómo me comenzó a servir para conectarme con el sector financiero. Entonces, mira, uno de mis primeros puestos fue trabajando en la que en ese momento era la compañía número 1 en el mundo. O sea, Jaime Buritica, una persona que viene del pueblo, trabajando en la compañía más grande del mundo, ya estaba tocando el cielo con las manos, pero yo estaba en el área contable, que no me apasionaba. Y esta era una compañía petrolera. Y ahí ya estaba ya terminando mi carrera, estaba recién terminando mi carrera, ahí arranqué a estudiar la especialización en economía y lo hice porque ya comencé a ver que habían dos mundos, el mundo de la contabilidad, pero también estaba el mundo financiero y el mundo de los mercados, de la financiación, de cómo estas empresas entraban a las bolsas de valores en el mundo para poder obtener financiación. Y mientras hacía el mundo contable, en el área en que yo estaba el otro pedazo, que era la tesorería de esta petrolera. Y estando muy pelado, tenía pues unos 23 años. Yo decía, pues en las mañanas tengo que hacer lo que no me gusta, porque me toca responder. Y en las tardes y en las noches me dedicaba a ayudarle a las personas que estaban en los otros mundos, las que estaban en el mundo de los derivados, del comercio exterior, de las inversiones, de los análisis de proyectos. Y había un gringo que le caía en gracia y entonces yo me quedaba por las noches con él a ayudarle. Y me explicaba, y me explicaba, y me explicaba. Entonces ahí comencé a tomarle mucho más amor al tema del mercado de capitales y en ese momento, eso es una historia de las cosas que en cada experiencia que he estado laboral me ha servido para qué debo hacer y qué no debo repetir. Y en esta compañía hubo una persona que me vio el potencial, pero que el potencial que él veía en mí lo quería enfocar por un lado que él quería, que él creía que era por donde yo me iba a ir, por el mundo contable. Y yo, señor, no es por ahí. Y entonces comenzamos a rozar, porque además te estoy hablando yo estaba en la parte más abajo del organigrama de esta compañía y él estaba un escalón abajo luego del presidente. Era una persona que tenía un reporte muy grande y tenía un reporte regional, pero era colombiano. Y el tipo, yo estaba ya en la tesorería de esta compañía. Y cuando él llegó a Colombia, me dijo, entró a la tesorería y me dijo, ¿y usted quién es? Yo le dije, mucho gusto, Jaime Buritica. Él se presentó y me dijo, mañana en la mañana quiero que esté. Antes de eso me preguntó, ¿y usted qué hace? Yo, pues, la tesorería de la compañía. ¿Y qué hace? No, pues hago el flujo de caja, hacemos los pagos, hago las negociaciones, hago las inversiones. ¿Y de cuánta plata estamos hablando? Ni me acuerdo, pero era la compañía más grande de Colombia en ese momento también. Entonces eran millones de dólares. Tenía 23 años. Este señor entró en pánico. Como un chino de 23 años. Como un chino de 23 años está sentado acá. Y la verdad era que me lo había ganado. Rápidamente, en 2 años de experiencia en esta compañía, la pasión mía por aprender, porque quería estar ahí, pues vio mis jefes dijeron, pero hay que ponerlo acá. Obviamente me supervisaban todo el tema porque habían cosas que claramente me podía equivocar, pero tenía el apoyo y la supervisión de ellos. Y este señor era un señor enfocado en el control, un controller regional. Me llevó al otro día, 7:30. Hay un tema, es que yo nunca madrugo para ir a la oficina. Fue el único día que creo que madrugué en mi vida. Entonces llegué 7:30 de la mañana y estaba él y 2 jefes míos. Mi primer reporte y mi segundo reporte.
y les preguntó de frente, les dijo, oiga, ¿y ustedes quién tomó la decisión de poner a esta persona allá? Y entonces ellos, pues nosotros, y él surgió un proceso, unas evaluaciones, está capacitado, lo está haciendo muy bien. Y me dijo, yendo contra políticas grandes de unas de esas corporaciones enormes, dijo que no estaba de acuerdo, que yo estaba muy joven para asumir esa responsabilidad y que me iban a robar y que eso era un riesgo para la compañía. Pero que, como se había hecho por los conductos regulares, entonces que de ahí en adelante yo le tenía que reportar todos los días. Mira, te estoy hablando de que yo era aquí abajo y él estaba en el top de la compañía. Yo le dije, y esto, y yo como, es como, no sé, si, no sé, el practicante que llega a la empresa hoy tiene reporte directo con el presidente de la compañía. Sí. Así, y yo decía, yo en mi momento, yo me estaba gozando lo mío, aprendiendo, y dije, por aquí ese estaba feliz y en la compañía número 1. Y comencé a trabajar con él y le di la talla. Y él me hacía quedar hasta tarde, yo me quedaba feliz hasta tarde. Me llamaba los sábados, nos veíamos los sábados a trabajar y siempre fue como para probar si yo estaba capacitado ahí. Claro. Y llegó un momento en que me dijo, mire Jaime, usted es un tipo muy bueno, pero para que usted progrese en esta compañía y llegue a grandes puestos en esta corporación, usted tiene que volver a la contabilidad y hacer este trabajo. Yo dije, esto cayó mío. Le dije, Jaime, mire, le digo desde ya que si usted me mueve del sitio donde está y me voy a contabilidad, no es lo que me apasiona. Lo sé hacer, sí, y lo voy a hacer. Pero paso seguido, yo voy a comenzar a buscar un empleo y me voy, Jaime. Y me dijo, sí, ve, ahí está, lo inmaduro que es usted. Esta es la compañía más grande del mundo y todos se murieron por estar acá. Y yo me quedé callado y pensé, sí, yo me moría por estar acá y estoy acá. Pero si esto es lo que no me sirve para mi futuro y para lo que quiero y para lo que me apasiona, pues buscaré otra cosa. Y así fue. Y la red de contactos, que es algo muy importante en tu vida profesional. Entonces, yo estaba haciendo ya había acabado la economía, estaba haciendo una especialización en finanzas y con quien yo estudiaba, un compañero del estudio, trabajaba en banco de crédito Health Bank. Y me dijo un día, una noche, llegando 6:30 de la tarde, 6:30, a la universidad y me dice, oiga, están buscando un trader en el banco. ¿A usted le interesaría? Y yo, ¿qué es esta vaina? ¿Qué es trader? ¿Qué es banco? ¿Qué es tesorería? Y yo le dije, me dijo, no, pues hacemos esto. Y le dije, ya, la hoja de vida se la mandé. Yo llegué en la noche de 10:30 a mi casa, le mandé la hoja de vida y ahí arrancó el tema. Y hice un proceso de selección. Me dijeron, usted es el candidato, entre. Y mira lo chistoso que es. Y le dije, Jaime, me voy. O sea, yo nunca le renunciaba a mis jefes, le renunciaba al top level de la compañía. Le dije, don Jaime, porque decía por molestar, le dije, don Jaime, me voy. Ya conseguí trabajo. Y a mí mis jefes me han dicho, no le vaya a decir para dónde se va, porque este personaje es capaz de hallar la contratación. Y yo hice caso al principio y no, don Jaime, no. Yo cuando ya está allá le cuento. Te cuento. Pues este señor, obviamente, él me apreciaba mucho, pero era como un papá, como esos papás que tienen que irse por aquí y no por allá. Sí. Y yo lo entendí mucho tiempo después. Dice, no, Jaime, me fui por esto, yo se lo dije. Y al final la conversación se da, y párale bolas, que este fue un cuento muy chistoso, y es, me llamo al día siguiente, que para dónde se va. Y yo tengo un problema, o no sé si es problema o no, pero suelto la boca rapidito. Pues para tal lado, me voy para banco de crédito. ¡Ja! Y me dice él, mira, ¿te vas para banco de crédito? La banca se está quebrando en Colombia. Esos bancos los están capitalizando hoy el gobierno a través de Fogafín. ¿Te das cuenta para dónde te vas? Estás trabajando en la empresa número 1 del mundo. Y yo me acuerdo que le contesté y le dije, sí, tal vez es cierto, don Jaime, me voy para una compañía que está experimentando problemas, pero es lo que a mí me apasiona. Y eso es lo que yo quiero hacer. Y quiero tomar el riesgo. Y lo voy a asumir. Gracias por toda la oportunidad que me voy. Chao. El mundo es un pañuelo. Este banco era propiedad de un americano. Esta compañía del sector de hidrocarburos eran americanos. Y los fines de semana se encontraban en un club muy prestigioso de Bogotá a jugar golf y se conocían. Y cuando fui, conversación de una jugada de golf ese fin de semana. Y entonces se armó todo un problema porque mi jefe llamó a través de sus contactos que cómo así, que no le habían avisado a él que se iban a llevar una persona de estas y que no estaba de acuerdo. Y yo me enteré no por él, sino que yo llegué esa noche
con mi compañero de la universidad que trabaja allí y me dijo, oiga, ya se armó un problema por usted. Y yo, ay, señor, me dañó la entrada a Claro, la trabajar entrada al acá. banco. Y me dijo, no, pues llamó a este personaje, ta, 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 ta. Yo me fui esa noche que no dormí. Dije, no, me dañó todo. Ay, no. Al día siguiente me llama la vicepresidenta financiera, que luego fue presidenta de Halbank, la doctora Carmiña Ferro, y me llama y me dice, oye Jaime, llamo para decirte que estás con las puertas abiertas en el banco, eres muy bienvenido, y si una persona de este nivel llamó a quejarse porque nosotros te trajimos acá, es porque Porque eres bueno. eres muy bueno. Bienvenido. Y yo, wow, me salvé. Y ahí arrancó, Buenas. y ahí arrancó una historia de 16 años de evolución en Hellbank, Banco de Crédito en su momento. Qué lindo, eso me encanta. Y de hecho la historia de Hellbank, ahí que me quiero detener un momentico, porque quiero que me cuentes cómo creces tú en Hellbank, por qué creces, qué habilidades, aparte de la comunicación que ya nos dijiste, tuviste que desarrollar, también que tuviste que desaprender. A mí eso me parece importante. De todas las experiencias, de todas las partes donde he trabajado, todos me han dejado cosas muy positivas. Y Hellbank indiscutiblemente marcó gran parte del ADN que soy hoy como profesional. Es una compañía espectacular, espectacular, como lo decía una jefe mía, Walt Disney de los bancos en Colombia. No, no se equivocaba. Que es que a veces no me gusta decir la palabra exitoso porque suena a veces pretencioso, pero porque me fue bien, porque evolucioné. Y habían dos cosas. Tú evolucionas por dos factores. Uno, por ti. Y dos, porque alguien te da la oportunidad. Y esas dos cosas confluyeron en Banco de Crédito Hellbank. Entonces voy a hablar de mí, que era lo que yo tenía que hizo que pudiera evolucionar y poder pasar. ¿Qué fue lo que hizo que yo pudiera evolucionar y pasar desde la tesorería, en el cargo más bajo de la tesorería, a ser vicepresidente de la tesorería en un transcurso de 10, 15 años? Lo primero era la pasión. Mira, y eso es uno de los consejos más importantes que yo le doy a las personas que se conectan con el mundo corporativo y que quieren llegar a grandes posiciones. Para llegar allá, el motivador, el que te enciende todos los días, no es el jefe, no es el que te está dando palmaditas en la espalda para que tú sigas haciendo las cosas, ni cuando escalas tu junta directiva o los accionistas, no son ninguno de ellos, eres tú mismo. Claro. Pero ese que te prende se llama pasión. Entonces, a mí me apasionaba el tema del mercado de capitales. Entonces, pero el mercado de capitales es una cosa gigantesca. O sea, yo tenía un mundo por aprender. Entonces, lo primero, pasión. Lo segundo, que sirvió mucho, las ganas de aprender y querer y buscar quién te enseñara. Y eso es un tema, un valor que para mí es muy importante y que normalmente veo mucho en las personas cuando estoy en procesos de selecciones, esas ganas que tienen por aprender. Eso es lo único que a ti te permite seguir una evolución. Porque muchas veces uno se queda como en los temas de lo que estudiaste. No, para seguir evolucionando tienes que seguir aprendiendo todos los días. O lo aprendes dentro de lo que estás trabajando, o vas a las universidades, o vas y te ayudas de profesionales específicos, etc. Pero la constante mía fue que me encantaba aprender. No tenía miedo a decir, no tengo ni idea de qué me está hablando. Además, mira, cuando tú entras en el mundo del mercado de capitales, que es un mundo a veces complejo, a veces muy cerrado, con tecnicismos y con palabras en inglés todo el tiempo. Yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Qué ¿De qué me están hablando? Entonces, cuando te hablan de temas de riesgo, cuando te hablan de temas de mercados, de sensibilidades, de tasas, de basis, de una serie de cosas, y yo decía, y muchas veces los que estamos dentro de esta industria nos adornamos con eso. Y cuando yo entré, un chino de 24 años, entrando a esa vaina, que apenas dijo, oiga, ¿te acuerdas que te cerré? Yo, ok, sí, estoy estudiando y todo, pero una cosa es el estudio y otra cosa es la realidad. Vida real. Entonces, siempre tuve esa hambre de aprender. Y di, afortunadamente, con un par de muy buenos profesores. Entre esos, el que me llamó para Credit Valores. Fue un tipo que le aprendí un mundo de cosas. Y ahí comencé a entender que si no me preparaba y no era inquieto por el conocimiento, no iba a crecer. Tercero, entonces, me le medía todo. Me le medía a los que el resto de personas no se le medía.
Cuando yo llego a Banco de Crédito Helpbank, lo primero que me entregan es, tú eres trader de distribución, y yo, ¿qué es eso? Venderle los productos de la tesorería a los clientes del banco, en unos segmentos particulares y todo. Y me dijeron, pero como estamos organizando esto, tú te quedas por unas ciudades por allá, Pereira, Bucaramanga, bla, 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 que están olvidadas, que no tenemos nada, como que me contrataron por a ver qué pasaba, porque ya no había nada. Pues cuando me entregan a mí ese reto, pues yo sí veía que los demás trabajaban, recibían llamadas, hacían negocios gigantescos, y yo pasaban los días y no cerraba uno. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver cómo es la vuelta, porque no me voy a dejar. Pues para hacerte el cuento corto, rápidamente, en cuestión de 6 meses, fue un tema disciplinado. Bueno, ¿y esto cómo es? Entonces tengo que tener un proceso de ventas, tengo que conocer al cliente, tengo que conocer los productos, y comencé a organizar y a darle hasta que eso explotó. Y cuando explotó eso, pues me dijeron, este es de las personas que le ponen lo que nadie coge. Y así fue. Todo en Helpbank fue eso. Nunca me la pusieron fácil. Nunca como que, oye, mira, hoy hay esta oportunidad, el mercado está consolidado, está funciona lindo, divino. Funciona, hay dinero, hay recursos, todo. No. Y se lo agradezco enormemente. Yo decía, otra vez, y ahora, entonces ya, bueno, ya no es ciudad, entonces ahora es el segmento institucional que toca crearlo en el mercado. Y yo, pero si este banco es un banco pequeño, estoy jugando con los grandes jugadores institucionales, pucha, me morí. No. Nos convertimos en una de las tesorerías más importantes para el segmento institucional en ese momento. Entonces, todo fue así, como que, de por Dios, tome los riesgos. Si es algo nuevo y algo que nadie quiere, asúmalo, crea en usted y salga adelante. Vas a salir adelante con seguridad. Ese fue como una de las terceras cosas que me sirvió mucho. Cuarto, de las cosas que me sirvió mucho fue, yo era un afiebrado porque las cosas funcionaran bien, porque las cosas fueran limpias, porque no hubiera papel, porque todo fuera usar las tecnologías. Y te estoy hablando claro, hace 15 o 20 años. Hace rato. Hace rato. Sí. O sea, tú hablas hoy eso y eso es, pues, a ver, es lo normal, sí, no, es lo que hay que hacer. Era lo normal. Eso no era lo normal. Lo normal en un banco era que tú tenías que irte a la sucursal, tenías que llevar papeles, tenías que firmar enfrente del cajero o del gerente de la oficina, tenías que ponerle sello, todo. Y eso era una locura. Y entonces a mí me encantaba eso, y comenzamos a desarrollar productos experimentando en lo que en su momento se llamaba la banca móvil. ¿Qué era la banca móvil? Pasar a canales no tradicionales, es decir, pasar de la sucursal a internet, a un teléfono. Y cuando todos teníamos miedo de hacer una transacción, cuando nadie hacía eso, eso, se nos iba a quedar la plata en el... Y me pegué una sollada, y esto te lo cuento fue porque a mí dentro de las cosas que me pasaron fue, dentro de los retos que me pusieron fue, oiga, Jaime, váyase para Medellín. Necesitamos que se vaya para Medellín porque esa tesorería ya no está funcionando, se la tienen que traer para Bogotá. El nuevo vicepresidente tiene un concepto de centralizar todo en Bogotá, y yo me fui para Medellín. Y allá en Medellín había algo que se llamaba Sura, y era una marca muy potente allá. Y estaba trabajando en estos primeros pinitos de los temas de medios no tradicionales, de internet, de las web, y yo comencé a ver cosas y me traje esa idea. Después de allá, después te cuento la historia de cómo me fue en Medellín, y dije, por aquí es. Y hicimos algo que hoy me enorgullece, porque te estoy hablando que esto fue hace 10, 12 años, que hoy lo sé. Mi hija hoy está estudiando en Barcelona, y pues he tenido que mandarle euros. Eso que yo desarrollé a través de un canal que anteriormente se hacía en la tesorería de personas naturales que se demoraban 300 siglos para hacer una operación, yo la hice con un equipo súper dedicado al tema, transacciones en 30 segundos a través de portal. Después de 10, 12 años de haber hecho eso, por primera vez lo hice yo mismo. Dije, wow, nos quedó bien, ¿no? Nos quedó bien. Entonces, esa fue otra de las cosas que a mí un poco me anticipé, llamémoslo así. Y comenzamos a hacer cosas disruptivas. Muerto del susto nuevamente, porque yo no tenía idea de tecnología, no tenía idea de conectividad, no tenía ni idea de servidores, no tenía nada idea, pero había gente que tenía idea. Yo tenía en la mente claro que podía mejorar un negocio, y sobre todo que le podía servir al cliente, y ahí fue otra de las cosas que me sirvieron mucho para esa evolución. Entonces vi a una persona que era apasionada, una persona que le encantaba aprender, y que fuera eso, cuando aprendía también le gustaba enseñar a las demás personas. Una persona que nunca le tuvo miedo a aceptar los retos,
y una persona que era medio disruptiva para el momento. Claro. Pero todo era, esa disrupción era porque era esa cosita en el estómago y qué susto meterse por acá y nadie lo está haciendo, vamos a ver qué sale. Eso fue. Y eso fue, digamos que lo primero que hizo como el primer pico de yo progresar en Hellbank rápidamente. Yo creo que esas fueron. Después vinieron otras cosas que se vuelven mucho. Bueno, y este señor está listo para manejar equipos. Este señor está listo para manejar otro tipo de situaciones. Entonces tú tienes que estar preparado también para eso. Wow. ¿Y ahí cómo te preparaste? Eso. ¿Y cómo te dan la oportunidad y por qué te la dan? Mira, ¿por qué me dan la oportunidad? La oportunidad claramente me la da por todo lo que te conté. Sí. Por esas cosas que yo había desarrollado. Y mira que hay cosas que yo nunca las hacía de forma como que las tenía pensadas. Oiga, que es que tengo que estudiar, que es que tengo que hacer esto y esto para que me vean y para que poder... Yo las hacía porque era... Que tenías pasión, porque te gustaba. Porque era el querías motor. aprender, sí. Pero esto sí no tenía ni idea. Y entonces dijo, bueno, y entonces me dicen, bueno, y ahora tienes Además, que... perdón, porque ahí se quema mucha gente. Porque Mucha. uno puede ser muy bueno en habilidades fuertes y conocimiento, pero cuando Y llegas entonces, a las blandas... entonces dijeron, listo, Jaime, ¿estás listo para esto? Y yo listo, y de la noche a la mañana pasé de manejar equipos pequeños a manejar equipos de 40, 50 personas. Traders a nivel nacional. ¿Y esto cómo me lo como ahora? Porque tú pasas de un concepto en el cual los resultados dependen de ti. Ahora los resultados, tus resultados dependen del equipo. Sí. Y hacer esa transición fue súper costosa. Y desafortunadamente, duré mucho tiempo trastabillando. Y ahí es una de las enseñanzas que me quedó es busque ayuda. Así como yo busqué ayuda para cerrar esos gaps que tenía desde la perspectiva de las habilidades fuertes o técnicas, y fui, estudié y me esforcé y lo hice, yo tenía que salir a buscar ayuda para alguien que me enseñara cómo manejar personas, cómo ser una persona que motivaba a su equipo, que le daba dirección, que le hacía seguimiento, que se preocupaba por su desarrollo. Eso no te lo enseñan en ningún lado, en ningún lado. Entonces, pues sí, tú eres inquieto leyendo y todo. En ese momento no había mucha literatura, porque tú hoy ves y hay podcasts y hay una serie de cosas que te pueden ayudar con eso. Pero ahí me di cuenta que hay profesionales y ahí arranqué mi relación con los coaches que te puedan ayudar a eso. Entonces, pero tengo que decir que duré mucho tiempo en dar ese paso, en volverme muy exitoso en administrar el talento humano. Entonces lo hice cuando fue que pasó esto y eso fue el siguiente empujón, cuando dije, venga, necesito ayuda, necesito que alguien me diga. ¿Por qué? Porque tu equipo, tú decías que el equipo no rinde, puede dar más. Claro, no, ¿Qué hago mira, ahí? no, ¿sabes qué era lo que pasaba? Que no lograba conectarme. Ya. O sea, yo dije, porque no hay conexión, porque yo no siento que esto evoluciona, porque no hay el dinamismo, no vibra. Es como ellos allá y yo acá. Y yo decía, algo está pasando. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo los entiendo? ¿Cómo algo que se inspiren? Si fue, pucha, soy un tipo apasionado, me encanta lo que hago. Y eso ayudaba, yo no digo que no, pero faltaba esa conexión. Y tuve mi primera aproximación con los coaches y me dijeron, Jaime, las cosas se ven desde esta perspectiva. Usted es usted, ellos son ellos. Y las cosas ya no se hacen como usted quiere o a su estilo, sino tiene que entender que hay estilos diferentes y que tiene que convivir con ellos y sacar lo mejor de ellos para que funcione. Y yo, wow, ¿y a qué hora voy a trabajar? Entonces me dijeron ellos, si es que su nuevo trabajo es este, claro, porque es que ellos son los que van a hacer sus resultados. Y ahí comencé a aprender y eso fue ¡pah! Eso eran grandes pasos. Y te tengo que decir que entre las cosas de cuando tú tienes logros que son tangibles, llamémoslo así, desarrollé tal cosa, tuve tal resultado, abrí tal mercado, soy un berraco para esto, los resultados más lindos son los de las personas, porque son los que a la final son los que te quedan en el largo plazo. Cuando se es líder, cuando tienes la responsabilidad de que hay vidas detrás de las decisiones que tú tomas, de cómo te comportas con ellos, de cómo los influencias, cómo les ayudas a su desarrollo, pues, tú tienes una responsabilidad muy grande, es casi como tener otra familia. Entonces eso es lo más lindo que te puede pasar, cuando tú realmente ya sabes y te conectas y haces que las personas evolucionen, y el que no quiere evolucionar pues da un paso al costado, porque así es la vida del mundo laboral. Y después recibes mensajes de personas que
Yo recibí uno la semana pasada, un mensaje súper lindo de alguien que estaba en Panamá, que trabajó conmigo en esa época de Health Bank. De la noche a la mañana llamó, mira, voy a entrar a trabajar a tal lado, que te quería contar, te quería agradecer porque tú fuiste parte importante de mi crecimiento personal y te lo agradezco. Yo, wow, ya, el resto que haya hecho plataformas, que haya sacado productos, que haya hecho cosas, que ya bueno o no en mis temas, eso paga cualquier factura. Entonces, lo más bonito en ese proceso de llegar a ser líder o a escalar posiciones de liderazgo en las organizaciones es eso, es el impacto que tienes sobre las personas. Entonces, todo esto que te conté, toda esta trayectoria y todas esas vainas se cifran también en algo y es servir. Hay algo que, entre las cosas que te conté, que es importante y es, para ser líder, tú tienes que tener una vocación genuina de servicio. Si no te gusta el servicio, si no estás dado para ayudar a las personas, a los demás, el tema del liderazgo no va a fluir en ti. Te lo puedes inventar, te lo puedes sacar muy bien de vez en cuando, pero eso es genuino, eso está en el ADN. Entonces, servir es algo de las cosas que a mí están me apasionan. Son de las cosas que chévere poder apoyar desde lo que hago, cómo tengo un impacto positivo en las personas que trabajan conmigo, en la sociedad, en los mercados, la evolución. Eso es lo que compensa todo este proceso porque muchos de... Hoy tengo, tanto mi sobrino como mi hijo están estudiando economía y administración de empresas. Y ellos me preguntan, bueno, ¿y cómo llego allá? Y yo les dije, y ellos están enfocados en sacar la mejor nota, aprender, absorber todo. Y le dije, todo eso que estás haciendo, al cabo del año no te va a servir para nada. Lo más importante es que lo que tú estás aprendiendo, lo que tú estás desarrollando, luego sirva para algo en la vida de los demás. Eso es lo que tienes que hacer, servir. Y vas a llegar a esos peldaños altos, porque para llegar allá, eso tiene un precio. Claro. Eso estar allá no es tan, chévere, soy el CEO. No, para estar allá es con trabajo duro, con disciplina, con horas extras y con grandes responsabilidades que te generan estreses, que te generan preocupaciones. Y pues si tú no tienes un propósito superior que te mantenga, la vida corporativa de grandes responsabilidades es muy fuerte, es muy, muy, muy fuerte. Claro. Y para cerrar esta primera parte, ¿qué le dirías hoy al Jaime, con la experiencia que tienes hoy, Jaime, qué le dirías al Jaime de hace 20 años? Y ahí me queda una duda cuando hablabas también de cuando tienes a tu primer coach y que te demoraste mucho. ¿Por qué te demoraste? O sea, ¿por qué te demoras en decir, oiga, yo sí necesito ayuda o venga, contratemos a alguien que me enseñe cómo es esto? ¿Y qué le dirías al Jaime de hace 20 años? Wow. ¿Por dónde arranco? Bueno, ¿por qué me demoré? Y ese es uno que creo que es un error muy común en el mundo corporativo, y es el ego. Ah, claro. Te mata el ego. Sí. Y yo estaba en la industria del sector de hidrocarburos, en la industria del entretenimiento y en la industria financiera. Han sido como mis tres industrias. Y en particular, la industria del sector financiero, los egos son muy grandes. Y pedir ayuda, como que no Pues, está bien, ¿cierto? Como que te cuesta. Yo no voy a mostrar que soy inferior, yo no voy a mostrar que no puedo, yo no voy a demostrar. Y en ese momento, yo no, pero pues, un momentico, lo tengo que hacer a mi moda y tiene que salir. Y entonces duré mucho tiempo en eso, en reconocer que necesitaba ayuda, en reconocer que yo no tenía las herramientas, que por mejor que me haya ido en esta compañía, pues necesitaba voltear y pedir ayuda. Entonces, ese fue de los ejercicios más difíciles, que fue desaprender y desprenderme del ego y entender que tenía que muchas veces volver a arrancar y pedir ayuda para salir adelante. Cuando hice eso, la vida cambió mucho. Además, mira, no solamente se mide porque, escalaste. No, se mide también por lo que tú sientes. Te quitas un peso encima impresionante. Estás más tranquilo, salen mejor las cosas, todo fluye. Eso te ayuda a ti a liberarte de muchas cosas. Entonces, a mí yo de hace 20 años, ¿qué le diría? Que pida ayuda. Que no todas se la sabe y que hay que pedir ayuda. De resto, siga con la misma pasión,
siga asumiendo los retos, siga aprendiendo y siga con esa vocación de servir. Ya, eso es lo que le diría a mi yo de hace 20 años. Que me transportó y me da mucha, ¿cómo se llama? Como nostalgia, porque el yo de hace 20 años, pucha, pone un poquito más, casi 30, el yo de hace casi 30 cuando arrancaba en este mundo, era una persona como lo soy yo hoy, de buenos sentimientos, con unas expectativas, ¿no? O sea, le veo como esa cara como, voy a decir alguna palabra que es como va, pero como de pureza corporativa. No importa, hágale que por ahí es, hágale que por ahí es, pero en sus momentos pide ayuda y baja rapidito el ego, porque el ego es el peor enemigo que tú tienes. Claro, no te deja avanzar. No te deja avanzar, no te deja avanzar. Ok. Bueno, ahora vamos como a otra parte de tu vida. Quiero que nos cuentes, Jaime, tu rutina, tu día a día, desde que te levantas hasta que te acuestas. Okay. A ver, queremos saber qué hace un CEO. ¿Qué hace un CEO? Bueno, ¿qué hace Jaime? Yo no sé si hace un CEO porque cada cual... Mira, dentro de mi rutina, tanto al inicio como al fin, hay una rutina que es leer. Me encanta, y cuando hablo de leer, me encanta leer sobre, obviamente, mi trabajo, que es el mercado de capitales, la banca, la economía, tanto local e internacional, también qué está pasando en la política en el mundo. Entonces me encanta leer mucho sobre eso, qué está pasando sobre esos temas en particular, cómo se está moviendo el mundo, cómo se está moviendo Colombia. Y entonces dentro de mi rutina diaria lo hago, yo me estoy levantando 5:30, 6 de la mañana y lo primero que cojo es mi celular y tengo 1 hora, 45 minutos para hacer ese proceso. Wow. Pero ese proceso también lo termino al final en la noche. Antes de irme a acostar hago exactamente lo mismo. Vuelvo y reviso qué pasó durante el día, cómo termina todo, porque eso te da a ti el contexto de cómo está el mundo, qué está pasando, hacia dónde va, y te da información. Te da información para poderte interactuar. O sea, no me veo desde mi rol, como sea, ponle CEO o el que tú quieras tener empresarial sin conectarte con el mundo ni con la realidad de tu país. Desinformado, desarticulado. ¿Cómo se toman, vas a una reunión? ¿Cómo hablas? ¿Cómo aprovechas oportunidades que se están dando? ¿Cómo te mueves? Entonces, eso está ahí. Entonces es facilito, es coger un celular, leer y buscar los diferentes medios que a ti te parezcan son los mejores para ese fin. Y también sigo, obviamente, por redes sociales a opinadores. Me gusta mucho mirar 3 o 4 opinadores que son relevantes, que les creo que tienen criterio para ver qué opinan ellos. Y eso es parte de mi rutina, son esos dos. La otra parte de mi rutina, dentro de la rutina, y que la aprendí tarde, y que es un consejo también para los que entran en el mundo corporativo, el deporte. Eso es lo mejor que uno puede hacer. Yo era pésimo, el peor de todos, pero malo, no me gustaba nada. Además tenía un problema, que una de mis... cuando te hacen entrevistas y te dicen que cuáles son tus debilidades o tus... Soy pésimo para los deportes, no me da miedo. O sea, a mí me tiran un balón y no sé qué hacer. O sea, como que me golpean, no, pues que me golpeé porque no sé cómo parar un balón. Soy el más, soy el más torpe del mundo, entonces nunca fui hábil para los deportes. Y al principio, ok, pero después cuando pasan los años y sobre todo cuando estás en este estrés tan importante que te genera el mundo corporativo, el deporte es una forma de buscar tener equilibrada la cabeza y saludable tu cuerpo. Entonces lo disfruto mucho y entre 3 o 4 veces a la semana hago deporte. Entonces dentro de parte de mi rutina está... ¿Qué practicas? Yo voy a gimnasio funcional. Fuerza. Sí, eso es. Y son 1 hora que te sacan la leche completamente. Tengo un entrenador y me deja listico y son 45 minutos a 60 minutos en los cuales me dedico solamente a eso. Me desconecto completamente. Es un momento en que no existe los problemas de la oficina, no existe familia, no existe nada. Solo soy yo en un proceso en el cual como que te permite sobre todo centrar la cabeza, que a veces la cabeza la tienes en 30,000 cosas. Tú, tu cuerpo, tu espacio y llego a la casa, leo y me voy a dormir. Eso es. Entonces digamos que esas son partes de la rutina y la otra rutina es estoy pendiente de mi familia. Entonces, otra parte es hacer llamadas antes de arrancar la mañana. Yo soy separado, no vivo con mis hijos. Entonces, una hija está en Barcelona y el otro está aquí en Bogotá. Entonces, siempre lo que hago es chatear con mis hijos o llamarlos cómo están. Y a mi mamá
también, Ah, porque ella vive en Girardot y está sola. ya. Entonces, parte de mi rutina es saber qué está pasando con mi familia. Listo, entonces Todo eso es está otro bien. tema. Todo está bien, perfecto, a laborar. ¿Qué hace? Y ¿cuál es mi rutina diaria? Yo creo que las rutinas diarias están, siempre entre las rutinas diarias, dejo espacios. Yo detesto ver tu, tu, tu agenda llena completamente. Cuando tú no tienes espacio, estás fregado, porque tú necesitas tener espacio para hablar con la gente, para ir con los clientes, para acercarse con diferentes partes relacionadas a tu negocio y tener tiempo para hablar. Entonces, siempre dejo espacios. Entonces, en mi rutina diaria siempre hay unos espacios, pero también hay otras cosas que están fijas. Entonces, y sobre todo en la mañana la dedico mucho a, a, a trabajar lo que es importante. Ok. Y cada uno define qué es lo que es Ujú. importante porque Sí, depende de sí, cada sí. organización, pero le dedico la mañana a lo importante. Dejo espacios de comunicación sobre todo con los colaboradores y con los clientes, y en las tardes me dedico al urgente. Entonces, a Como apagar solucionar el chicharrón incendios. y apagar Sí. incendios. Y a seguir el equipo y qué está pasando, y hago seguimiento con las diferentes áreas, etcétera. Pero eso lo hago muy en la tarde. Y al finalizar de la tarde, antes de irme al gimnasio, como que me dedico y cierro los temas que faltaban. Entonces, la última hora de la tarde para cierres de temas de lo que faltaba, me voy al gimnasio, llego a la casa, como, leo y a dormir. ¿A Ese qué es horas un te poquito. acuestas? Mm, ya me estoy acostando, no mentira, siempre me he acostado muy tarde, 11, 12 de la noche. Me estoy O sea, acostando 11 y te levantas a las 6:30. a las 6:30. 6, 5:30, Ah, 6 de ok. la mañana. Ujú. Sí, tengo que dormir Perdona, cinco y más. media me Sí, dijiste. 5:30. 5:30. Pero aunque tengo, y me han dicho los médicos, hay que dormir un poco más, no lo logro. Ocho. No lo logro. Digo, bueno, ok, entonces como mejor y voy al gimnasio. Ok, Ahí voy tratando ahí. de empatar. Listo, muy bien. Me queda la duda, esos espacios que dejas en la agenda para hablar con las personas y la Ujú. comunicación y todo esto, ¿son espacios planeados? Es decir, o sea, como que tú dices, esto lo tengo que separar igual en la agenda Mm, mm. o cuando planeas tus reuniones sabes que tienes que dejar esos No espacios. tengo el espacio y de tal a tal Ajá. hora es el espacio en blanco. ¿Qué voy a hacer? No tengo Ah, ni por idea. eso, o sea, siempre hay una Ah, franja en sí, blanco, o sea, donde esa no se toca. nadie me puede tocar esa franja. Ya, a eso, Y eso es era. normalmente en la mañana. Es Ya, normalmente en la mañana, dejo una hora o un par de horas para eso. ¿Qué voy a hacer? Normalmente lo planeo la noche anterior. Oiga, mañana quiero hablar con los clientes. Mañana tengo una reunión con esta persona del área de tal. O sea, ya. normalmente es el contacto con las personas. Esas Ok, horas las dedico para eso. ok, chévere. Bueno, y lo otro es, claro, el líder todo el tiempo está motivando, Ujú. está hablando con las personas, está, ¿sabes? Como sacando también a las personas adelante, pero ¿quién te motiva a ti? ¿Quién me ¿O cómo motiva? haces para tú motivarte, automotivarte? Eso es algo súper importante. A mí lo que me motiva es la pasión por lo que hago. O sea, Ese es tu mira, driver. ese es mi driver. Ujú. Y esto es un consejo también importante para las personas, y creo que lo dije de las primeras preguntas que me hiciste, es hagan lo que realmente les apasiona, porque eso es lo que les va a permitir tener el impulso para mantenerse en el mundo corporativo. Y, y que eso que tú amas o te apasiona en la empresa que lo vayas a hacer, ¿sí? Los valores de esa compañía sean los mismos tuyos, o por lo menos con los cuales tú congenias, porque eso te va a permitir mantenerte tranquilo, cómodo y poderte desarrollar. Y lo tercero es el propósito superior. Esa compañía donde tú estás, ¿a qué le está pegando? ¿Cuál es su propósito superior? Y si conectas la pasión con el propósito superior y con esos valores, y fuera de eso te encanta servir, ese es el motor tuyo, eso es lo que a ti te motiva. A mí no me motiva, a mí mis accionistas no me llaman todos los días A ver, Jaime, ¿cómo le estás Jaime. haciendo de bien? Súper, sigue así, excelente, ve por acá. No, 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 eso no no me fue llaman así. para eso. Ojalá. No, mentiras. Entonces, pues es un proceso de automotivación, y creo que todos deberíamos ser conscientes de eso. Parte como el rol de liderazgo es mantener el equipo motivado. Es hacer esos procesos de reconocimiento, lo estás haciendo bien, pero son unas cositas muy pequeñas. Las personas todas, desde el CEO hasta la persona que tenga la responsabilidad menor dentro de la organización, todas se tienen que automotivar. Si no, nadie te lo va a hacer por ti, si no te vas a hacer una vida horrible trabajando. Entonces, eso es lo que a mí me motiva. Entonces, siento que si puede ser un buen consejo,
busquen eso, ha sido como mis procesos para poder estar motivado y autogestionado también, ¿no? Chévere. ¿Y qué habilidad sigues trabajando hoy? O sea, ¿qué habilidad tú dices, la trabajo en el tiempo o cuál es esa que estás hoy trabajando? Uy, creo que hay dos y normalmente hay una que siempre ha sido muy presente el tema y es el tema de relacionamiento, cómo entender a las personas, cómo ser empático, cómo conectar con las personas, cómo entender al otro y construir desde las diferencias. Creo que eso necesita mucho acompañamiento porque son procesos psicológicos que tú no entiendes. Yo no soy psicólogo, yo soy un man numérico, yo soy un man apasionado, soy un man que va a 30.000 revoluciones por minuto. Entonces, el detenerse, y esto implica eso, haz un stop, entiende a la gente, haz un proceso, ayúdales y convéncelos para que llegues al resultado. Entonces trabajo mucho en eso. Intento leer sobre eso, intento pedir ayuda sobre eso y a mis 50 y tantos años no me da pena salir a pedir ayuda. Entonces, en eso sigo trabajando. Y en lo otro es en mí, en cómo reacciono frente a situaciones, que es otro tema. Lo que pasa es que no pudiera estar aquí 20 horas hablando. Pero dale, que eso está chévere y hay muchas buenas lecciones. Hay otro tema y es cuando tú estás en el mundo corporativo y hay algo que tienes que entender es que todo el mundo tiene los ojos puestos en ti. Y entre más arriba estás, más. O sea, más. Y todo el mundo te está evaluando. Entonces, y todo el mundo está diciendo cómo reacciona él frente a, cómo habla, cómo se mueve, cómo se viste, hasta, te lo juro, cómo me he visto. O sea, claro. La gente lo ve. Todo ese tipo de cosas están uno siendo sujeto a ese escrutinio. Entonces, como tú te vuelves tan visible, llamémoslo así, y te vuelves yo no quiero sonar un poquito pretencioso, pero es la realidad. Eres el ejemplo de la organización. Entonces, a la final uno se tiene que comportar porque hay muchas personas detrás viendo cómo tú te comportas, cómo reaccionas. Y lo aprendí mucho en los momentos de crisis. Es ahí donde realmente se conocen a las personas y cómo reaccionar a momentos críticos, donde está todo perdido, donde estás al borde del precipicio, donde la gente te saca de quicio, donde hay alguien que viene y te quiere atropellar y cómo reaccionas tú. Entonces, ese es otro de los temas que trabajo, en las emociones, en el manejo de las emociones. A mí los que me conocen, pues te van a decir, Jaime, si habla carreta allá. Pues sí, es un poco de carreta, pero ha sido la evolución. El que me conoce yo era el más visceral del mundo. O sea, porque es que yo soy un tipo de las emociones, entonces me encanta y me meto y me apasiono. Ay, ¿estás en contra mío? Te llevo por delante. Espera y verás que lo voy a lograr. Este era el Jaime. Y las reacciones mías eran muy pasionales. Y eso no está bien. Eso no está bien. O sea, tiene que ser el motor. La pasión tiene que ser el motor, pero no tiene que ser lo que destruye. Y cómo tú afectas a las personas. Al contrario, la pasión tuya tiene que ser un multiplicador en las personas, no un afectador en las personas. Entonces, ese manejo de las emociones es muy, muy, muy chévere. Imagínate que ayer, casualmente, estaba en un café. Me fui para un café que tenía que tomar una llamada. Y dije, bueno, voy a tomar un café acá. Y me senté y hay una señora con un portátil hablando, dando una charla. Y yo, ¿y esta señora qué? Hablando, pero a voz alta. Entonces, yo le miré el computador y era una reunión en Teams, toda la vaina. Pues era una de las que hoy yo pido ayuda. No sé si era coach o psicólogo corporativo, no tengo ni idea. Pero la señora estaba feliz dando su discurso. Y casualmente era sobre el tema de las emociones. Y de lo que le pude chismosear era su público era una compañía del sector salud. Y obviamente el tema del sector salud hoy está pasando por una etapa crítica, tiene que ver con manejo de las personas, muchas cosas, y están todo el tiempo manejando emociones y al límite. Entonces estaba hablando sobre el tema de las emociones y soltó una frase que ojalá yo la hubiera podido entender mucho tiempo atrás y algo así dijo ella: no tienes que decir todo lo que piensas, pero sí pensar todo lo que dices. Esos son otro de los consejos. Eso es fundamental. Entonces, y más allá de la frase es el tema, maneja tus emociones.
ten cuidado con lo que dices y lo que vas a decir, piénsalo muy bien, porque ya después no hay vuelta atrás. Y tú te puedes equivocar con diseñar mal el producto, tú te puedes equivocar mal, puse mal el precio, tú te puedes equivocar en cualquier vaina de esas. A la final lo corriges y lo que perdí aquí lo recuperas con el otro, pero nunca, nunca tienes la capacidad de hacer eso con las personas. Entonces el manejo de las emociones es algo que tienes que trabajar día a día, porque día a día salen unas nuevas. Claro. Te expones a algo. O sea, y tanto las emociones positivas como las negativas. En este proceso de crisis que yo he vivido en Credivalores, se me acerca un día una señora que era del área de operaciones, de las personas que están en tema de cobranzas. Y me dice, oye, Jaime, qué pena contigo, me quiero acercar a ti. Yo le dije, sí, claro, sigue a la oficina, le invité a la oficina, nos tomamos un tinto. Y esta señora me dijo unas palabras súper lindas. Y me dijo, mira, el espacio que quiero tener aquí es para agradecerte por lo que has hecho, porque eres la única persona que en una etapa de crisis vino y nos puso la cara, habló con la verdad, nos hizo un plan y nos hizo partícipe de eso y nos hizo sentir que a pesar de lo difícil que era todo, había una esperanza y que nosotros contigo podíamos lograrlo y te lo quiero agradecer. Y ahí fue las emociones y hablando, y un poco lo pongo hablando de las emociones porque no supe qué decirle. No supe cómo manejar esa emoción de ella y la mía al tiempo. Sí. Y dije, necesito un coach para que me diga cómo reaccionar en este momento. Entonces, porque trabajas con personas, el mundo es de personas. Entonces, las emociones cuentan. Hay que darle una mirada importante a eso, en eso trabajo. En tratar de ser una mejor persona cada día. Bien, eso me gusta mucho. Sí, además que es complicado y se necesita todo el tiempo. Uy, sí. Digo que la cabeza además hay que trabajarla constantemente. El día que la dejes de trabajar, o sea, claro, y por eso el deporte se convirtió en ese espacio para poder estabilizar la cabeza. O sea, te lo digo, hay alguien, uno de mis accionistas me decía, tú estás loco para meterte en esto. Y yo le decía, la verdad que yo no estaba loco cuando entré, pero me estaba enloqueciendo, porque es que tú tienes 30,000 cosas en la cabeza, todo está mal. Y entonces si viene alguien y te toca y te aborda de una forma como no es y la reacción tuya, ¿cuál va a ser inmediatamente cuando tienes 300,000 problemas en la cabeza? Te voy a acabar. Sí. Tú eres la forma de mi desahogo. Entonces, para, Jaime, sale aquí el angelito, tranquilízate, no sé qué, no lo vayas a acabar, piensa, sé empático, escúchalo. Tal vez también él no tiene el mejor momento y te abordó como no era. Entonces, son cosas que son muy difíciles de hacer. Pero bueno, ese es el arte. Ajá. Y eso no te lo enseñan en ningún lado. En ningún lado. En ningún lado. Y mira, y hay un problema, y es que esto implica mucho las emociones, ¿sí? Y las emociones implican en los hombres, y como fui educado yo hace 30, 40 años, que no era una sociedad como la de hoy en día, en el cual los hombres no puedan expresar sus emociones, en el cual yo no puedo ir a hablar de, oiga, me duele esto, siento tal vaina, aguante. quiero... No diga, aguante. Adelante, mijo, sonría y no diga nada. Entonces, haber pedido ayuda en estos temas son aún mucho más duros para mí como líder. De decir, es que no me siento bien, es que estoy triste, es que estoy cansado, es que quiero matar a las personas, es que no me sirven para nada. Entonces, pedir esa ayuda para que te ayuden a ese manejo emocional no es fácil tampoco. Eso hace parte de cómo nos educaron tradicionalmente en este país. Claro, por supuesto. Bueno, vamos a la tercera parte. Dale. Y me gusta mucho porque quiero que nos cuentes, Jaime, ¿cómo haces tú un proceso de selección? O sea, cuando tú necesitas a alguien, ¿qué preguntas, qué buscas, qué miras en las personas, qué evidencias, qué buscas más allá más de un CV? Mira, normalmente abro el espectro en dos. Uno, claramente, pues, tú en la hoja de vida ves lo que necesitas. Oiga, necesito o alguien para riesgos, o alguien para operaciones, o alguien para comercial, que haya tenido esto. El currículo te lo dice. Y entonces hacen un match y perfecto, está la persona que cumple. Y hay otro tema y es, pues, tú normalmente esas personas las cruzas en el mercado. ¿Qué tan bueno es? Y lo referencias y dije, ok, perfecto. Es la persona que tiene la experiencia, ha dado resultados, puede funcionar. Eso es el 10% de lo que yo veo. Eso ya, ok, check, perfecto. El otro 90% de lo que yo veo en las personas es
uno, ¿tiene pasión? Porque si no, no vas a trabajar conmigo. Claro. Y no vas a trabajar en esta organización porque es una organización que le apasiona lo que hace. Entonces necesito entender ese motivante de las personas, su pasión. Necesito entender si esa persona, y exploro en las entrevistas, incluso en las pruebas que se hacen psicotécnicas, los temas de valores. Si esta persona, sus valores y su forma de ver las cosas son como nosotros lo vimos en la organización. Si no, podrá ser el de mejores resultados. Bien, No lo contrato. claro. No lo contrato. Entonces, tiene que tener pasión, sus valores tienen que estar encaminados a lo que yo tengo. Y tercero, que veo mucho, es cómo actúa frente a situaciones de intempestivas, cómo se comporta cuando de la noche a la mañana te pasa esto. Eso lo miro mucho y hago preguntas. ¿Y eso cómo lo mides? ¿Cómo lo miras? Preguntas del día a día, de la vivencia. Y, Ok. y como son personas que ya están dentro del mercado, entonces es más fácil preguntarles algo sobre un tema particular, porque tú ya has vivido, entonces quieres hablar de un tema de riesgo. Entonces yo le hago preguntas exactas que a mí me han pasado Dame un ejemplo. en temas de riesgo. Entonces, en temas de riesgo, les digo yo, te enfrentas a la compañía necesita crecer rápidamente la originación de cartera. Y es importante hacerlo en un periodo corto de tiempo. Y hay unas políticas establecidas. Y el comercial, la única forma que está viendo es entrar en un segmento cuyo riesgo es diferente a las políticas que están. De no entrar ahí, se cae todo y se pierde todo. ¿Tú qué haces? Porque tú eres el que tiene que cambiar las políticas. Y entonces automáticamente, pero te lo pongo de la noche a la mañana y tienes que tomar la decisión ya. Salió de la noche a la mañana. Entonces ahí es cuando comido cómo actúa automáticamente. Claro. Y entonces aquí arrancan unos temas que son muchas veces, y eso es otra de las cosas que aprende uno en este tema, los dilemas éticos. O sea, ¿qué puedo hacer yo? O me puedo poner realmente el sombrero de lo que me corresponde, que es la persona de riesgos y que es advertir que por donde quieren hacer para lograr un objetivo de corto plazo, en el largo plazo eso va a ser un problema y advertir que no es por ahí pararse y tener el profesionalismo y el carácter para decir, no es por ahí. Yo no le estaba pidiendo que me dijera, sí, pues sí, cambió la política, lo Sí, llevó a un ya, comité y se acabó. No. Claro. Lo que le medí fue, ante un momento crítico, intempestivo, cómo actúa la persona, cómo se enfrenta a sus dilemas éticos. Entonces ya te dice, ok, ese es el actor de la persona. El que me diga, no, pues cambio la política y todo, no pasa que nada, no es el sí, man que no, me sirve. no eres. Chao. Sí. Yo creo es una persona para este rol que me pare y que me diga, no, porque en el largo plazo esto va a pasar. Entonces busquen por donde no es la vaina. Gracias. Y así. Entonces por cada rol tú vas buscando y entendiendo si la persona se sincroniza con tus valores, cómo maneja los dilemas éticos y cómo enfrenta las situaciones. Entonces miro eso, la pasión y que tengan, como que te mantenga conectado. Es importante esto que estamos haciendo tú y yo, charlando, contando una historia. Si es una persona que sea agradable, si es una persona sí. que no se conecta, que no es capaz de mantener arribita el mood. Sí. No, hermano, no es por ahí. Y eso es lo que yo miro. Eso es lo que yo miro. Si veo una persona que se conecta, que es apasionada, que se conecta con la compañía, que sabe en los momentos de crisis cómo actuar y que mantiene la chispa, aquí es. Eso es lo que yo veo. Claro, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta que hagas que no te puede faltar? No. Como que va fluyendo. Esto va fluyendo, sí, no tengo un método y que esta es la pregunta con que la de reina al final, que con esa eres o no eres, no, cero. Bien. Ahora, algo que me gusta hablar mucho y es trabajo remoto, presencial, híbrido. ¿Qué opinas de esto? Sin miedo y de forma contundente el híbrido. Okay. Ni tanto que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Y también cuando te hablo de híbrido flexible, y eso es un consejo para las generaciones, sí, yo creo que en la medida en que tú estás arrancando en el mundo corporativo y que quieres comenzar a tener un proceso de crecimiento, yo les aconsejaría, vayan presencial. Estén todo el tiempo que puedan dentro de la organización, estén todo el tiempo que puedan con los clientes, estén todo el tiempo que puedan armando relaciones, entendiendo al otro. Es ahí donde se construyen las redes. Es que, mira, si uno quiere,
Porque a la final me llegó la oportunidad de Creí Valores. Por mi red, porque la construí, porque creyeron en mí, porque saben, pero Y te pues hiciste notar. me hice notar, vieron mis capacidades, cómo reaccionaba, cómo hacía, cómo sumaba. Claro, O detrás sea, de una pantalla. detrás de una ¿Cómo? pantalla es imposible ver eso. Uno, verlo. Dos, desarrollarlo. Lo desarrollas es en el campo, es sentándote con la gente, es exponiéndote a los temas, es yendo. Entonces, sí, mi consejo mucho sobre todo cuando estás arrancando es vete presencial, no te dejes artera. Ya después, en la medida en que tú creces y todo, puedes combinar los dos temas. ¿Y qué me gusta de la combinación de los dos temas? Es más, yo pudiéndolo hacer híbrido, voy todos los días. Me encanta ir todos los días. Cuando mezclo lo híbrido, cuando necesito algo que equilibra mi tema familiar. Oiga, se me presentó un tema. Por ejemplo, te conté que mi mamá vive en Girardot y es sola. Entonces, Sí, te vas a está Girardot. enferma, le pasó algo. Listo, pues me voy a Girardot, me conecto, pero estoy pendiente de ella. Gracias al mundo híbrido por dar esta oportunidad. Pero mira que son temas que ayudan muy puntuales y que te ayudan a mejorar el clima organizacional. Hay otro tema, y que también me parece un tema súper lindo en Creí Valores. Una señora me pasó, cuando se hicieron estos temas de políticas de trabajo híbrido, ayuda mucho para los temas de inclusión. Sobre todo, y en los temas de inclusión hay muchos, y me voy a tener solo en un tema, no quiero o que se entienda que es solo eso, pero sobre todo para aquellas personas, en particular mujeres, cabezas de familia, que tienen problemas con hijos con discapacidad. Entonces, el que tú les permitas como organización desempeñar su labor desde su casa, mira, les mejora su vida emocional y de su hijo o hija que están ayudando. A mí me puso en Creí Valores, me hizo llorar. Yo puse la política todo y esa señora no sabía dónde ponerme. Divina, porque me dijo, mira, hiciste algo que transformó mi vida. Y uno mira los KPIs de la señora, perfectos. Perfectos. Claro, valora. Y porque valora esa flexibilidad, ese espacio, y ayuda para esos procesos de inclusión o personas que tienen discapacidad. Entonces, realmente no hay blanco ni negro. Creo que es un proceso que ayuda mucho y que hay que utilizar como una estrategia para mejorar el clima organizacional, para potenciar a las personas, para ayudar a la inclusión. Pero ojo, pero hay que ir a la oficina, hay que verse las caras, hay que trabajar en equipo, hay que sentirse. O sea, mira, a mí me pasó pandemia, 2020. Yo trabajaba en la tesorería de Bancoltex, un banco del gobierno. Y pues una tesorería es un mundo, estas, las pantallas, los gritos, las personas, el uno compró, el otro vendió, salió. Entonces necesitas tener ese contacto de qué está pasando en todo el mundo. Y la única forma es conectándote con tu equipo. Nosotros de la noche a la mañana dicen nada y cada uno es de su casa. Óyeme, ¿y cómo desarrollamos este tema? ¿Cómo que está pensando la una? Todo, ay, no, que le pongas en altavoz a todos en un Teams. No, eso no es igual. Mira, los resultados nuestros cuando teníamos que hacer presencialidad a cuando nos tocó hacer trabajo remoto no eran comparables, tan sencillo como eso. Era una cosa aquí, la otra cosa allá. Entonces, los temas de presencialidad cuentan mucho. Y vuelvo, insisto, a los que están arrancando, esa es la única forma de aprender, de sentir, de crecer. Y ya, de pronto no será lo más políticamente correcto, sí, pero es lo que realmente funciona y es mi consejo para las personas que están haciendo su proceso de crecimiento profesional. Yo te digo, Jaime, que asesoramos no tantas personas tan jóvenes, pero sí, y lo primero que llegan diciendo es, quiero un trabajo 100% remoto. Y yo le digo, te prohíbo que lo tomes. Te prohíbo que pienses así porque se te dañan tus habilidades sociales. Total. No vas a crecer. ¿Cómo vas a aprender del líder? O sea, dime, ¿sí? No, ¿Cómo te visibilizas? Cuando me hiciste la pregunta al Jaime hace 20 años, el Jaime hace 20 años, te conté que era el tímido, no sé qué. ¿Qué tal ese Jaime de 20 años, tímido, introvertido, que no hablaba por allá? Y detrás de una pantalla. No, pues ¿cómo? No hubiera crecido. Quedado no, muerto. Plano. Sea, de donde dices, no, claro, no hubieras ascendido, no hubieras me crecido. hubieran sacado. Exacto, total. Entonces, pues. Haciendo lo mismo toda la vida. No. Mis habilidades las aprendí así, claro, relacionándome. No hay de otra forma. Qué pena con las nuevas generaciones. Sí, pero es importante, yo creo que decirlo. No, y ni creas, mira que en las nuevas generaciones, mi hija, por ejemplo,
el trabajo remoto lo utiliza para hacer su trabajo en particular. Ella es diseñadora, entonces hay que colorear, hay que no sé qué, pero cuando le toca crear y los espacios de creación Afuera. son afuera y se reúnen con sus Bingo. compañeros y hablan y todo, está haciendo una creación en Teams muy difícil. Sí, de acuerdo, por supuesto. Bueno, y aquí para ir terminando como esta parte, el mejor consejo que le puedes dar a una persona hoy, a alguien joven, a alguien que está empezando. Ya creo que lo he repetido durante la charla y es el mejor consejo, des el tiempo para entender qué es lo que lo apasiona. Es lo primero. Entienda claritico qué es lo que lo apasiona. Es lo más importante. Segundo, después de que entiendas claro qué es lo que te apasionan, entiende cuáles son los valores tuyos y que quieres ver reflejados en una compañía. Y entiéndelo súper claro porque eso es lo que te va a permitir sentirse como si eso fuera una familia. Porque es como cuando te crían con unos valores y de pronto sales a otra casa y en esta casa los criaron de una forma diferente. Uno como que no conecta, como no. Entonces no vas a evolucionar, no pierdas el tiempo. Entonces date ese otro espacio de entender cuáles son tus valores y qué te conecta con esas compañías. Esto puede ser alguien, y lo pueden decir, y tienen que decirlo, ay, este Jaime sí es muy bobo, como si hubieran ofertas laborales para uno escoger la compañía. Yo te lo puedo decir que sí, que no todos son las grandes compañías, que hay compañías también buenas que te conectan y que te van a hacer crecer, igual como si lo hicieras en una gran compañía. Entonces no te dé miedo a eso. Entonces conéctate con esas dos cosas. Si sabes lo que te apasiona, si conectan con los valores y quieres hacer que el propósito de esa compañía es el mismo propósito tuyo, ya, de cabeza y vas a crecer como loco. Te van a dar todas las oportunidades del mundo y tú te vas a desarrollar sin ningún problema. Eso es sería como mi consejo a los que están arrancando. Y vayan a la oficina. Fundamental. Sobre todo aquellos que como yo éramos introvertidos, no nos gustaba comunicarnos porque pues si no va a ser muy difícil que evoluciones. Buenísimo, me encanta. Bueno, ahora vamos con unas preguntas cortas. Dale pues. ¿Pecado favorito? Mi pecado favorito, las hamburguesas. ¿Ah, sí? Total. Sí. No me las recomienda el doctor, no está bien, pero me encanta. Pero ese es el pecado. Hago ejercicio. Yo rezo y peco. El momento más rico del día. El finalizar de la tarde, cuando está atardeciendo. Ese es el momento más rico. A esa hora estoy llegando normalmente a la casa. Me encanta. Ese es el momento más relajante. Rico. El espacio de tu casa que más te disfrutas. El estudio. Mi estudio. ¿Qué tiene tu estudio? Tranquilidad, paz. Ese es mi sitio de paz. Tu refugio. Punto. No tienen más sino eso. Ok. ¿Plan favorito? Plan favorito, salir a comer. ¿Y qué sales a comer? De todo. Aparte de hamburguesas. No, porque cuando salgo con mi pareja. Entonces, ella se cuida mucho. Entonces, no, de lo que sea, lo que me recomienden que sea rico, voy. Me encanta eso. Ok. ¿Nunca tienes tiempo para? No le gusta la rumba. Cero. Nunca tengo tiempo para eso. ¿No te gusta? No me gusta. Ok. Soy el más aburrido de las fiestas. Tal vez tengo que contratar a alguien que desarrolle esas habilidades en mí. Bueno, ¿y siempre tienes tiempo para? Mis hijos. Ya nos dijiste, bueno, pero igual te lo voy a preguntar, ¿qué te desconecta? Que me da paz, me desconecta la naturaleza. Okay. Eso me da paz. ¿Y una persona que te inspire? No, contestar esa pregunta no es fácil porque no hay una persona en particular. Hay muchas personas que lo inspiran a uno en varias cosas. Pero, ¿qué me inspira a mí? Más que una persona, y no es que no tenga quien me inspire, tengo muchas personas que me inspiran en algo en particular, pero a mí lo que me inspira es servir. Eso es lo que me inspira realmente. Okay. ¿Y te gustan los regalos? Obvio. ¿A quién no? Para eso no necesito a alguien que me enseñe. Bien, pásame primero. Entonces, mira, te voy a obsequiar estos dos libros que son igual, dar aquí una explicación importante. Dale, pues. El primero que escribí se llama Sé tu marca personal. Este lo publiqué hace 2 años. Y bueno, esta es una guía para construir marca personal de una manera fácil, tranquila, efectiva. Pero es muy chistoso porque de hecho, en la dedicatoria
sale acá. Para Nico, mi esposo, en ese momento estaba casada, y en todo el libro es como la abuelita de Nico, mi esposo, los valores, una cosa que la otra. Además, un tema de yo había pedido una persona y la vida me lo manda tal como lo pedí. Lo que pasa es que creo que lo pedí, no, y en este hablo de valores, o sea, pedí algo que no conectaba con mis valores. Fíjate tú lo importante. Y eso cuando hablas de esto, ahí digo, tiene todo el sentido del mundo. Entonces es muy chistoso porque lo escribo estando casada, y hay muchos ejemplos además de construcción de marca y todo esto. Entonces, bueno, que disfrutes tu lectura. Gracias. Entonces, claro, la explicación va que Enamórate del lunes, que lo publiqué hace 2 meses, salió al mercado. Cuando yo me separo, a mí también me gusta tomar cursos de todo y busco coach para todos. O sea, es como, yo veo que estoy caminando torcida, entonces busco a alguien que me enseñe a caminar. O sea, de todo busco que me enseñe. Entonces yo empecé a hacer cursos de pareja estando ya separada. Digo, ¿pero qué pasó? O sea, ¿dónde estuvo la falla? Y entendí, entre otras muchas cosas, claro, valores fundamentales. Tal vez hay que buscar más el cómo piensas y no tanto la latonería, ¿sabes? Realmente cómo es tu visión de vida. Hay que buscar mucho, bueno, otras cosas, y que al final la pareja no es perfecta. Y cuando yo estaba tomando esas clases, yo decía, esto es igual que la vida laboral. O sea, no vas a encontrar el trabajo perfecto, pero hay que aprenderlo a gestionar. Y con qué tú conectas y con qué desconectas. Y dónde te quieres quedar y dónde no. Dónde te quieres quedar y construyes, pero entendiendo que todos los días no van a ser de miel. ¿Sí? Todos los días hay desafíos, hay retos. Un día voy a estar brava, y entonces, pero eso también hace parte del trabajo. Entonces, entendiendo eso y todo lo que eso hace parte de la vida personal, entonces escribí Enamórate del lunes. Muchas gracias. Qué chévere. Y te compramos un detallito, una botella de vino, espero que te guste el vino. Pero, por supuesto, este va a ser el plan de esta noche. De la tarde, cuando atardece, sí. Con tu novia, que te lo disfrutes. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias por los detalles y por el espacio. Muy rica esta charla, y muy agradecido que me hagas partícipe de este proyecto. Gracias por compartirnos tanto conocimiento y tantas experiencias que sé que a muchos nos va a ayudar y nos va a edificar y a construir. Gracias, Jaime. Listo.